Ya les avisé a los compañeros que entren. Recién has avisado, porque Miguel ha estado en la reunión de consejo directivo. Qué barbaridad. Bueno. Bueno, el tema de hoy va a ser sobre eh, cálculo de número de máquinas. Un tema muy puntual y, a ver, ¿dónde está? Partir. Bien, entonces en esta parte que ya nos toca empezar a ver lo que es las cantidades de área que necesitamos para poder utilizar la formulita de cómo calcular los espacios. Necesitamos también saber cuántas máquinas, según un pedido que se tenga, para poder proyectarnos y ver nuestra capacidad de producción. Y en todo caso, hacia futuro, cómo crecer si es que uno quiere tener mayor cantidad de clientes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo
llegamos a ese número de máquinas. Eh, la sesión pasada hablamos sobre el diagrama relacional de espacios. Y en ese diagrama relacional de espacios, lo que me interesa es ver cuánta, recién me responde, recién me responde la secretaria de quién es mi delegado. No te tenía anotado. Bien, entonces, en función a eso, necesito saber también cuál sería el número de máquinas que debo de tener y de cada tipo de máquina. Eso significa que tengo que pensar en el proceso que se realiza, en cómo es el método de fabricación, qué materia prima tengo, si mi materia prima es buena o no es buena y me hace hacer retrocesos o me hace hacer pérdida de materia prima y por lo tanto, si hago reprocesos, si me hace perder materia prima, eso significa que no voy a lograr hacer la producción, ya sea la que tenemos en una determinada planta o la producción que me pidan en función a etapas específicas, por ejemplo, cuando se comience el año escolar, la producción de cuadernos, la producción de uniformes, la época de 28 de julio, que ahora están haciendo panetón, normalmente más notorio es para Navidad la fecha de los panetones. Entonces, en función a eso es que ya desde el mes de julio, agosto, se empieza a hacer la fabricación de panetones para la Navidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer esa previsión? En principio, cuando hacemos el cálculo, nos va a salir como producto de sumar, restar, multiplicar o dividir, nos va a salir valores decimales. Y como sabemos, no existe fracción de máquina, así como no hay fracción de operario. Entonces, ahí tenemos varios detalles que considerar. Entonces, normalmente me puede salir, por ejemplo, 3.7 o me puede salir 3.1. ¿Sería una sola la respuesta? No. 3.7 de máquinas significa que está más cerca de 4 máquinas. En cambio, si yo tengo 3.2, 3.3 de máquina, es menos de una mitad de máquina y por lo tanto, esa parte de máquina que me faltaría, yo la puedo distribuir como horas extras. Entonces, no es que ustedes tengan el número que les sale y de frente me lo aproximan hacia el superior. Porque dependiendo del tipo de empresa, esa máquina pues no va a valer 5 soles ni 10 soles, ¿no? Puede ser generalmente en algunos miles de soles o de dólares, según sea el caso. Entonces, otro detalle. Cuando se hace control de calidad, también me va a generar que eso que he producido pasa a control de calidad y por decir 100 unidades que he hecho y me dicen no, acá tienes como unas 12 unidades que no sirven, no pasan. Ah, eso significa que si me piden 100 tengo que fabricar más de 100 para incluir esas piezas que me van a salir mal. Ahora me van a decir, pero ¿por qué vamos a pensar de que se va a fabricar algo malo? No, no es que se piensa en específicamente fabricar algo malo, un producto malo. Ya les dije, va a depender de la materia prima. Si no se compra una materia prima de buena calidad, va a generar ese problema. Si no se tiene mano de obra calificada, que no sabe usar la máquina o no se le ha capacitado bien,
me va a generar pérdida de materia prima durante el proceso. Y eso va a significar más tiempo para producir una determinada cantidad de producto. Es como, es como cosas que me estoy enterando que a los trabajadores de orden de servicio no les descuentan si es que falta, no les descuentan si es que llega tarde. Sin embargo, al trabajador que es contratado o nombrado, a ellos sí les descuentan. Entonces, me estoy viendo que hay algunas situaciones que no está bien. Si el trabajador no llega y es un orden de servicio y no se le descuenta, entonces simplemente no me está dando el servicio. Es igualito aquí. Si estoy haciendo la producción de un determinado producto y la materia prima no es la correcta y me hace generar pérdidas en materia prima, entonces algo no está bien y hay que hacer siempre la mejora. Ujú. Entonces, con el número de máquinas, lo que se tiene que hacer es, primero, determinar cuánto de espacio va a ocupar y poder saber de qué tamaño es el área de cada una de las divisiones de operación que tenga la fábrica. Entonces, ahí usamos el método Burchett. Es un método que comienza desde lo más simple, donde se calcula, donde se mide el largo por el ancho para saber cuánto de espacio sobre el piso me va a ocupar y para saber cuánto de espacio poder desplazarme, que son los pasadizos. Entonces, imagínense un área que tiene 3, 4, 5, 6 máquinas. Después viene el otro detalle, cómo hago la disposición o la ubicación de las máquinas. Si las pongo juntas, las pongo separadas. Y eso aquí condensado en este método de Burchett para poder saber el área que necesitamos. Entonces, ¿qué me dice el método de Burchett? Tengo largo por ancho y a eso se le conoce la superficie estática. En otras palabras, lo que yo digo es el espacio que me ocupa en el suelo, en el piso. Sobre esa primera superficie, herramienta básica para el ingeniero que va a hacer la distribución de la planta, donde se va a ver el tamaño de cada una de las áreas, va a tener necesidad de una herramienta, que es la wincha, básico. Si no tienen la wincha, en su mano tienen ustedes una medida. ¿Y esa medida cuál es? Pulgada. ¿Sí? ¿Esa medida cuál es? Ustedes han escuchado decir un pie de medida, las medidas inglesas, una vara, una pulgada, que es lo clásico. ¿Por qué se dice la pulgada? Porque es, ¿dónde estoy? Porque es el tamaño de su pulgar. Desde el extremo del dedo hasta donde hay la articulación, esa es la medida de la pulgada, que generalmente es 2,5 centímetros. Entonces, en su mano ustedes tienen una medida. Cuando se habla de la cuarta, no sé si a sus padres ustedes hayan escuchado de las cuartas. Eso significa que era la parte de la medida de antes, que era la vara de 80 centímetros, la cuarta son 20 centímetros. ¿Mm? Y esa la tienen entre la longitud de su dedo pulgar y su dedo índice, o el dedo medio, dependiendo, no sé si tienen dedos más largos o dedos más cortos, pero ahí ya tienen ustedes una herramienta de medida.
Que ya, bueno, ahorita no puedo hacerles el ejemplo porque en el aula, si yo les digo cuál es el tamaño del aula, miran de adelante, atrás y, y no van a tener idea de, ¿no? La vez pasada me dijeron, este tiene 8 metros. Difícil, le dije, ¿no? Entonces, siempre hay otras herramientas básicas, así como les he dicho, tienen ustedes la cuarta de una vara, que son los 20 centímetros, y eso les va a servir para tener idea de cuánto mide una mesa de trabajo o cuál es la altura de una máquina. En fin, eso me va a servir para hallar la superficie estática. Y si tengo winch en buena hora, y si tengo el dispositivo que dispara un rayo láser desde el punto donde estoy hasta la pared que quiero medir, pues también me va a salir ahí la información, ¿no? De la distancia que hay. Superficie estática es la base. Después voy a tener la superficie de gravitación. ¿Qué me dice la gravitación? Va a ser esa superficie estática multiplicado por un valor n. Y el valor n es que tengo que evaluar si de la máquina voy a usar todos los lados o solamente el frontis. Entonces, ese es el valor de n, que es el número de lados útiles de la máquina. Entonces, miren, con el dato anterior, más la cantidad de lados que se utiliza en una máquina o en un mueble, ya me va a dar la superficie de gravitación. Esa superficie de gravitación va a ser base para la superficie de evolución, como su nombre lo dice. O sea, ¿qué cosa puedo considerar alrededor de la máquina? Entonces, como ya me está diciendo la superficie de gravitación, la cantidad de lados útiles, en la siguiente formulita, que es la superficie de evolución, va a ser igual a la suma de las dos anteriores y esa sumatoria va a estar multiplicado por un valor K, una constante, que para cuando se hace transformación, ese K es igual a 2,73. Tengo la superficie de evolución, por lo tanto ya me sale la superficie parcial, que son la sumatoria de los tres cálculos de superficie que ustedes aprecian ahí en la pantalla. Si tengo una sola máquina, esa superficie donde sumo las tres sumatorias anteriores, esa va a ser mi superficie total. Pero como hemos estado hablando de que hay opción de que exista más de una máquina, entonces, y esa cantidad de máquinas hay que calcularlas, ahí viene a aplicarse ese valor n mayúscula, que es el número de máquinas. Por lo tanto, ahí tengo mi superficie total. Y con esa superficie total, ya puedo decir cuál es el área que necesito para un determinado conjunto de máquinas. ¿Mm? Eso con respecto al espacio. El espacio que voy a necesitar en el piso para poder saber qué área va a tener, en definitiva, cualquiera de las divisiones que tenga una fábrica. Con este método se va a hacer igualito para hallar el área de los espacios administrativos. Igualito, hay que estar tomando medida de todas las sillas, de todos los escritorios, las estanterías que se pueda tener para poder hallar el área en las oficinas administrativas. Pero a nosotros lo que más nos interesa es, dentro de todo un proceso de producción, cuánto van a ser las máquinas que necesito para poder hacer el cálculo de esas áreas. Entonces, ustedes ven ahí, hay una fórmula, más adelante tengo otra fórmula, y va a depender de cómo es que lo quiere evaluar. Entonces, en esta primera fórmula que tengo, el volumen de producción que se necesita frente a la capacidad de la máquina. Y luego, ese tiempo de elaboración por una eficiencia determinada. Eso me va a dar un cálculo de número de máquina. Pero también voy a tener la producción requerida
la primera fórmula, que está en piezas por hora, y luego voy a tener el tiempo de cada pieza en que se fabrica, y por lo tanto ahí ya puedo saber cuánto puede ser la cantidad de máquinas que necesito. Si lo hago por producción, puede ser una forma de encontrar el número de equipos. Y si lo hago por el tiempo también de fabricación, igualito me va a dar el número de máquinas que necesito. Entonces eso mejor lo vamos a ver en una aplicación, y aquí tengo mi ejemplo. Un laboratorio farmacéutico y me produce 5 tipos perdón, de pastillas. Y tengo el pedido para cada tipo de producto. Del producto A necesito 2.280 kilos por semana. Para el producto B necesito 1.600. Para el producto E necesito 100. ¿No? Entonces, imagínense, el producto A sería, por ejemplo, no sé, ¿qué cosa sale más? La antalgina, ¿no? Dolor de cabeza o dolores de músculo, ¿no? Frente a otro que sea, no sé, para el corazón, que, bueno, no es tan común, por decirlo así. Y también tengo la capacidad máxima de producción en kilos por hora. Y me dicen, a ver, quiero producir esos cinco tipos de productos en una semana. ¿Puedo atenderlo o no puedo atenderlo? ¿Cuántas máquinas necesito? Entonces me dice, ya me dan después información sobre el, el laboratorio. Me dice, este laboratorio trabaja 40 horas por semana. Esta máquina ya no es nuevecita, está funcionando a un 80% de su capacidad. Y luego, control de calidad me dice, "Oh, de tu producción solamente pasa el 95% porque las otras tienen fallas". Entonces, con esos detalles, ¿qué es lo que se da en la realidad? A veces no es que uno quiera generar productos fallados, pero se da, lamentablemente, ¿no? Entonces, aquí con estos datos me dicen cuántas máquinas serán necesarias. ¿Mm? Entonces, si ustedes observan el cuadro, ¿qué cosa ven como unidades? En la primera columna me dice kilos por semana, y en la segunda columna me dicen kilos por hora, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es unificar unidades. Eso significa que esos kilos por semana, ya me han dicho que por semana trabajan 40 horas, entonces significa que esos kilos serían en 40 horas, ¿sí? Pero la otra unidad está en kilos por hora, entonces simplemente acá tengo que tener también en kilos por hora. Entonces, este dato tengo que dividirlo entre, ¿entre cuánto? 40. Entre 40, muy bien. Eso entonces me dice, de aquí podemos atacar eh, en el orden que sea, que a ustedes les facilite más. Y entonces, si me dicen que la máquina funciona en 80% y calidad me dice que solamente pasa el 95%, y tengo estos datos en kilos por semana y la máquina me genera kilos por hora. Entonces, uno era esto, usar con las mismas medidas, kilos por hora. Pero aquí en mi cálculo, por ejemplo, estoy primero trabajando la efectividad. ¿Sí? Porque me dice que la máquina funciona a un 95% también, ¿ves? Entonces, divido esa cantidad de datos entre ese 95, ya tengo 2.400 kilos que tengo que fabricar. Ojo, el primerito me dice 2.280, pero ya hemos visto que no todos van a pasar. Si calidad
me quita un 5%, significa que esta cantidad que está aquí de 2.280, yo tengo que producir un poco más para que por ahí ya se balancee con los productos defectuosos. Entonces, primero se hace el dato, entre comillas, real que tengo que fabricar, 2.280. Sería una simple, esa es la reducción de un simple regla de tres, ¿no? Si yo digo 2.280 es el 95%, el 100% ¿cuánto será? Entonces el X es 2.280 por 100 entre 95 y me sale esta cantidad, ¿sí? Esta expresión. Entonces mi lógica me dice efectivamente si solamente me va a pasar el 95% tengo que fabricar de más. Entonces tengo que fabricar 2.400 kilos en lugar de 2.280. Ojo, esta es la primera indicación que estoy ajustando, pero sigo todavía con kilos por semana. Si esto de aquí lo divido entre las 40 horas, acá está. Si la divido entre las 40 horas, ya tengo mi producción que necesito en kilos por hora. ¿Y por qué? Porque eso es lo que tengo acá en la capacidad de la máquina, en kilos por hora. Aquí en esta partecita ustedes ya ven que se está aplicando el otro detallito que me decía acá. La capacidad de la máquina. Exactamente, la capacidad de la máquina me dice que está funcionando solamente al 80%. Entonces también tengo que ajustar la información de esta segunda columna. Ahorita lo que hemos visto es la información de esa primera columna, que es el tamaño del pedido. Apliqué ya su 95% de calidad y luego ya lo reduje a kilos por hora. Ahora me falta ver la máquina. La máquina me dice, según la etiquetita de la máquina, dice da 15 kilos por hora. Pero como mi máquina ya no está nuevecita, sino a un 80% que funciona, eso significa que ya no me va a dar 15 y hago otra regla de 3. Si 15 es mi, ¿mi qué? ¿Mi 100%? Claro, sería ¿Cuánto cuando la será mi máquina, 80%? ¿No? claro, Regla de sería 3, entonces, cuando la máquina está nueva, ¿no? claro, 15 es cuando la máquina La está máquina nueva. está nueva, claro. Entonces hago mi regla de 3, averiguo cuánto me da al 80% y me sale 12 kilos por hora. ¿Ven? Entonces, ojo, siempre hay que mirar todo el completo antes de la producción. Uno es el pedido y el otro es qué tengo yo como máquina y qué condición tiene de trabajo de esa máquina. Entonces, al 80% significa que no me va a producir 15 kilos esa maquinita, sino 12. Ojo, listo, ahora sí ya estoy en la realidad, mi máquina es viejita, entonces va a rendir menos. Aquí vimos que esto seguía en kilos por semana, este kilos por hora, entonces paso a reducir mi producción que me han pedido a kilos por hora. Entonces, en kilos por hora tengo esto de acá, que me dice que para el producto A tengo que producir 60 kilos por hora. Y mi máquina me dice, para ese tipo de producto va a rendir como 12 nada más, ¿sí? Entonces, ya los tengo reducidos aquí. Ojo, aquí es donde les decía, al pasarlos, en este caso de unidad, ya me está saliendo decimales. No los sumen, no los resten, no los redondeen tampoco. Déjenlo como está. ¿Por qué? Porque todas estas pastillas, todos estos productos están hablándome de una sola máquina. Entonces, no importa que haya decimales, porque al ser una misma máquina, yo esos decimales los voy a sumar. Listo, entonces estábamos por aquí, ya tengo esa información y ahora lo que me queda es dividir esta cantidad de mi producción que ya está en kilos por hora y tengo la producción que me va a dar la máquina para este tipo de producto, me dice que es 12, entonces tengo 60 entre 12 para el producto A, significa que voy a necesitar 5 máquinas.
Sí, ¿cómo se dice? Se capta la idea. Si Sí. necesito una producción de 60 kilos y mi máquina me va a atender 12 kilos, entonces 60 entre 12 voy a tener 5 máquinas. Y así sería repetirlo para toditas. Y aquí es donde me vuelve a salir números decimales. Aquí no significa que aquí al toque lo tengo que redondear a 3, porque estarían cometiendo error. Porque todas las cantidades que salen aquí, todas van a ser para el mismo tipo de máquina, la PE5, ¿no? Entonces, simplemente yo hago mis cálculos, veo su producción total que me piden entre la eficiencia de la máquina según el modelo del producto, que van a ser diferentes, ¿ok? Según la complejidad del producto, y por lo tanto, para cada una de ellas voy a tener la cantidad de máquinas PE5 que necesito. Para el producto A necesito 5, para el producto B necesito 2,66, para el producto C, media máquina, ¿ven? No existe media máquina. Y lo que normalmente hacen ustedes cuando se trata de el análisis para una misma máquina, aquí no hay que redondear, por favor, porque todos son, si yo digo, todos estos son camotes, entonces mejor sumo todo y después ya me sale la cantidad total para fabricar todos los productos. Y en este caso sumo este 5, este 2,6, este 0,5, 4,91. Y eso sí, aquí sumo 8,78. Ese está más cerca o menos de 5 o más de 5. Cuando es menos de media unidad, sí se puede pensar en hacer horas extras. Pero cuando es más de la mitad de una unidad, en este caso una máquina, aquí sí se hace el redondeo hacia arriba. ¿Se entendió? Ingeniero. Listo, entonces aquí tengo ya determinado el número de máquinas. Entonces, si yo quiero hacer lo que comencé en esta clase, que era hallar el área que se necesita para este grupo de máquinas. Entonces, imagínense, ya estoy hablando de una distribución por proceso, ¿no? Porque todas estas máquinas son iguales para esos 5 tipos de productos. Entonces, ya tengo ese n, ¿ven? Ahorita lo que he calculado es este n mayúscula. Eso significa, Ingeniero, una consulta. O sí, sea, ese N que se encuentra es por cada tipo distinto de máquina, ¿no? Pero yendo un poco más a la realidad, o sea, en un proceso no, o en un proceso para elaborar un producto, no solo el producto como input no pasa solo por una máquina, ¿no? Sino pasa por varias máquinas. exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo haríamos para evaluar eso? Se Eh, repite todo. Aquí, para hacer este ejemplo, le he dicho que es esta máquina, la claro, PE5, sí, y pasa por me sirve para estos 5 tipos de productos, ¿verdad? claro. Entonces Por eso les digo, nos por eso les daría digo entonces que las características, ¿no? De cada tipo de máquina por el cual va a pasar el sí, producto. sí. Entonces, por eso les digo que esto me está llevando a pensar de que estoy en una distribución por proceso. ¿Recuerdan? Distribución por proceso es todo un Ujú. conjunto de máquinas similares que van en una misma área, ¿sí? Sí, Entonces, por eso es que me permite sumar todo. Pero si yo les dijese después, voy a fabricar el producto A y va a pasar por tal máquina, ahí sí, el valor que salga, eso va a quedar así con su decimal y ya tienen que tomar la decisión de, porque es para es un solo producto, pero pasa por varias máquinas. ¿Sí? ¿Se capta? sí, Este ejemplo de aquí es para el análisis para una sola máquina que pasa que me va a servir para 5 productos. Entonces, por eso es que al final yo puedo sumar aquí
las fracciones que tengo de esta máquina PE5 que va a pasar o que se va a usar en estas cinco productos. Por eso es que lo puedo sumar. Entonces, déjame terminar ahorita la figura sobre este análisis, que estamos analizando varios productos con el uso de una sola máquina. Me lleva a esta cantidad de máquinas y con este valor ya puedo yo hallar mi área que van a ocupar estas máquinas. ¿Sí? Entonces, este es ya aplicando Bourchette con ese valor de n igual 9, que está por acá, y me dicen que mi superficie, mi S sub S, es 0,5. Entonces, ya está acá multiplicada, entonces háganse la idea, este puede ser 1 por 0,5 y me da mi área básica, el área que está en el suelo. Está aquí. El siguiente cálculo me dice de esa máquina cuántos lados útiles tiene. Para el ejemplo, ese n minúscula es 3. Entonces ya tengo mi superficie gravitatorio. Después me dice, suma las dos anteriores y multiplícalo por el coeficiente según el tipo de producción que tienes. Para este ejemplo, tengo un K igual a 0,8. Y con eso ya tengo la superficie de evolución. ¿Qué me dice la superficie parcial? Que sume las tres anteriores. 0,5, 1,5, 1,6. Y ya tengo la superficie parcial. Pero si yo tuviese una sola máquina, esa sería la superficie total que necesito para esa máquina. Pero con este ejemplo hemos calculado que tengo necesidad de 9 máquinas. Entonces, este valor de superficie parcial lo multiplico por la cantidad de máquinas y me da el área que debe tener este conjunto de máquinas, porque son similares y por eso se está sumando. ¿De acuerdo? Eso bajo este enfoque. En el siguiente ejemplo, de paso, una ayudita. Este es el diagrama multiproducto, donde yo puedo visualizar, no es un diagrama de operaciones, ni de análisis de flujo, no. Es una mirada gráfica sobre el uso de máquinas, por eso se llama multiproducto. Entonces, aquí yo tengo todas mis máquinas y acá está la PE5 en clave. ¿Qué cosa es? Es una trituradora. Entonces, en esta planta no es que se tenga solamente esta máquina, se tiene para esta área de pastillas, se tiene la chancadora, la trituradora, la tamizadora, el coloreado. ¿Ven? Pero ahorita hemos hecho el análisis solamente de esta máquina P5, que va a ser una de las tantas operaciones para el producto A, para el B, para el C, para el D. Entonces, ¿para qué me sirve el multiproducto? Si usted aquí ha hecho este diagrama multiproducto, usa un esquema muy sencillo del orden que está en el diagrama de operaciones, el orden en que se va a usar las máquinas. O sea, para el producto A, primero pasa por la chancadora, después por la trituradora, después por la tamizadora y continuará su camino donde ya o la compactan y sale como pastilla, o de repente esto que está molido pasa como parte de las cápsulas, ¿no? Que son los envases que están en plástico. Este es parte del camino de esos medicamentos. El producto B me dice que primero pasa por la trituradora y después pasa el coloreado. El producto C comienza con un coloreado, después pasa por la chancadora y después pasa por la trituradora. El producto D, similar que la A, 1, 2, 3. Y el producto E solamente va a pasar por la trituradora y por la tamizadora. ¿Esto qué significa? Es una ayuda para quien esté en planta, en la parte de producción. Entonces yo puedo analizar mi máquina chancadora, me cueste lo que me cueste, la utilizo en cuántos, en 3 productos. ¿Mm? Suponiendo que esa línea de pastillas sea solamente 5, la utilizo en 3. Si ustedes ven la trituradora, se utiliza para la A, para la B, para la C, para la D, para la E. Se usa en 5 productos. ¿Eso qué significa? Bueno, si miran la tamizadora, se usa en un producto, en dos, en tres, en 4 productos.
Una, dos, no, acá no hay. Una, dos, tres, en tres productos. Y la máquina coloreadora solamente en dos productos. Si ustedes analizan la información que ustedes van anotando, ¿qué cosa observan ahí? Ahí van a observar que esta máquina, y por eso es que se ha hecho el análisis, esa máquina, ¿qué pasa si se malogra? Detiene la producción de los 5 productos. Exactamente. Entonces, este diagrama multiproducto, su objetivo es evaluar esta frecuencia de uso de la máquina, porque mientras más la use, esa máquina se va a deteriorar más rápido. ¿Mm? Y si yo no tomo la previsión sobre la frecuencia de uso y no tomo la previsión de ir haciendo mi pedido para comprar una máquina nueva, me va a malograr el proceso de fabricación de la línea de pastillas. Esa es la importancia del uso del diagrama de multiproducto. ¿Mm? Entonces, esto viene así de pasadita, una gráfica simple que me va a permitir visualizar la compra, por decir así, la previsión de compra de este tipo de máquina, porque es la que está siendo más usada que la otra. Y eso viene como yapa en esta parte. Y acá tienen otros diagramas de multiproducto, ¿m? Que tienen, pasa por distintas máquinas, por la fresadora, por las prensas, taladradoras. Entonces, aquí es una especie de simplificación de diagrama de operaciones en la parte de máquinas. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya puedo ver también el flujo de. Aquí, por ejemplo, esta fresadora tiene, a pesar de ser 4 productos, tiene 2, 3, 4, 5 usos. La de acá, bueno, esa es inspección. ¿Mm? Y esta de aquí va a estar más en peligro que cualquiera de las otras máquinas que tengo. Entonces, ahí viene la previsión, o sea, mirar hacia adelante de cómo va a ser la vida de mis máquinas en función al uso. Y acá sí, este otro ejemplo, sí sería que ustedes miren, y lo dejo a propósito, les doy un ejemplo de un tipo y este es de otro tipo. Este sería para responder a la pregunta que me has hecho. Me dice realizar el cálculo de la superficie para el área donde se realizará el chancado. La máquina PX tanto y el tamizado. Entonces aquí me están dando dos máquinas. Me dan la capacidad de esas máquinas, me dan la producción semanal según la cantidad en la variedad de productos. Este es, me parece que son los mismos datos, pero ahora me piden de estas dos máquinas. Ya me dan la superficie estática de mi máquina, me dan la cantidad de lados útiles a utilizar, a aplicar, y entonces después tengo esta data. Puedo cumplir esta producción en este tipo de máquinas y qué espacio es el que voy a tener necesidad de, en caso de que me salga más de una máquina. ¿Ven? Entonces, este ejemplo es diferente al anterior. Aquí el valor que me salga para cada máquina no puedo sumarlos, así como hice en el ejemplo que hemos visto. Ahí sí ya se está haciendo por tipo de máquina y se está atendiendo según la producción semanal que se pide para ese producto. Y por supuesto, con los acondicionantes de calidad. Si me dice que calidad, esto pasa solamente el 95%, entonces también tendría que ajustar acá mis datos. Y esto de acá es producción semanal. Mi capacidad acá, generalmente de la máquina, se da en kilos por hora. Entonces aquí hay que hacer ajustes, ¿ve? Y los valores que salen, es como repetir 2 veces el cálculo que hemos hecho en el ejemplo que hemos visto. Una repetición sería para este tipo de máquina y la otra repetición para esta otra, otro tipo de máquina. Y el resultado que salga aquí no lo tengo que sumar con el otro. En el caso anterior sí sumé.
¿no? Porque era la misma máquina. En este caso no. Aquí solamente sumo los resultados que me salgan para cada tipo de producto que se necesite. Por ejemplo, acá el B no tengo, no tengo información. Entonces, ¿en qué se va a usar? Ojo, ya la data que les está diciendo se va a usar solamente en la máquina, en estas dos máquinas se va a usar solamente en el producto A. En el B no va a pasar por estas máquinas. El producto C sí pasa por esas máquinas. El producto D solamente pasa por la PX1. Ese producto D no pasa por la PZ3. ¿Ven? Entonces, ahí es para, y la última solamente, ¿no? El último producto está pasando solamente para el análisis de la PZ3. ¿Mm? Entonces, eso queda como ejemplo, como tareita, para que ustedes vayan viendo y nos reunimos todavía una semana más antes del examen final en sí, para que vean cómo se maneja esto, pero con la lógica misma que hemos hecho en el caso anterior. ¿De acuerdo? Ingeniera, pero ¿va a ser puntitos para el final o...? No, es que no puedo, no es que son hasta algo que les marque, ¿no? Claro, Como es anónimo, entonces podríamos, los que hagan la tareita, los que resuelvan eso como tareita, entonces me hacen acordar en el momento del examen, uy, pero yo no voy a estar porque va a ser en hora de práctica. pero, o sea, podemos hacer una lista y usted se acerca a cada uno en el final y lo marca rápido. O sea, cuando usted llega Ya, nomás, ¿no? como tengo que hacer supervisión, paso por ahí, Claro, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Ya, si es sí. que damos el examen en presencial, no sé, vamos a ver. Si es que tenemos examen final ya. No, nos vamos a la cancha de hacer Al estadio. al estadio, nos vamos a dar el examen final ahí sentados en la grama. Vamos a ver qué pasa. Ya, entonces sí, ¿verdad? Sería anotar ahí, ¿sí? En una esquinita, ponerles ahí más uno, más uno, más uno, ya. Aunque esté anónimo a la hora que yo califique. Listo, a ver, ahí tienen uno para que se diviertan. Y entonces pero me lo tendrían que pasar, ya, me lo tendrían que pasar antes de el siguiente miércoles. Ya. O sea, por decir, 11:59 los que cumplen. Y Claro, eso, con eso. ya Ujú. hasta el martes hasta el martes o hasta el miércoles a las 11:59 de la mañana. Sí, puede ser eso. Ya, hasta el miércoles entonces a las 11:59 de la mañana. Miércoles 11:59, entonces me entregan sus tareas Por su y correo, ¿verdad? podemos, ¿ah? Por su correo, ¿verdad? Sí, Ya. y puedo estar revisando alguno de esos para orientarles en la solución, a ver si lo hicieron bien o no, y que no, si tuvieron error, para que no caigan en el error a la hora que estén dando el examen final. Ya, ingeniero. Listo, entonces esta tarita sería para el próximo miércoles antes de que comencemos la clase. Me la mandan por correo. Ya está. Entonces, esa sería la otra complicación que tendría la forma de calcular la cantidad de máquinas, el área que se necesita. Em, ¿Qué otro detalle? Y siempre revisando y mirando todos los agregados que se indica acá, ¿no? Si tal cosa cumple tal cantidad de porcentaje de calidad o de, ¿cómo se llama? De defectos, productos defectuosos, si la máquina es nueva, si la máquina ya tiene cierta antigüedad. O sea, todos esos detallitos hay que considerarlos para poder resolver El la caso aplicativo. información. Exactamente. Entonces tenemos que usar los datos del caso anterior que hemos resuelto, ¿no, ingeniero? Sí, Ah, como ya. me parece que son las mismas pastillas y no recuerdo si las cifras Sí, son las sí, mismas. son mismos productos. No, un poquito menos. Pero consideren las condiciones de acá también. Ya. Porque es 2000, en la primera he leído 2000, pero considérenle que es así, ¿no? Que, no, yo creo que les voy a, Nos tendría que mandar la capacidad de cada máquina. sí, 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 para darle variante. Sí, sí, sí. Esos datos que están aquí en este párrafo, esa les voy a pasar, te la voy a pasar por correo y tú le pasas a tus Ya, compañeros, ¿ya? ya, ingeniero. Para Sí, darle una ligera variante a la anterior para que no sea la misma secuela los mismos de... cálculos van a salir. Exactamente, ya.
Listo, entonces con eso he cumplido con la información que tenía que darles hoy día, que es la parte de cálculos, y después ya esto que viene aquí es un montón de considerandos que se debe de tener para ver cómo se decide la alternativa. Ojo que esta partecita que hemos hecho es para saber el área que va a ocupar cada una de las divisiones y eso hay que repetirlo para todas las divisiones de la fábrica, ya sea la parte operativa, la parte de producción y la parte administrativa. Todo eso se hace, ese cálculo se tiene que hacer así para todos los elementos, ¿no? Unos serán más sencillos, otros serán más difíciles. Y todo eso va a servir para poder elegir la alternativa de disposición de planta que se piensa hacer para una determinada empresa, ¿no? Entonces aquí simplemente hay varios considerandos o factores de influencia, como le llaman en esta parte, que considerandos en el área de mantenimiento, en el área de almacenes, pues son diferentes pues las condiciones o los requerimientos para cada espacio, ¿no? En el área de producción, pues ahí sí necesito toda la holgura necesaria para evitar cuellos de botella. Pero en el área de mantenimiento, a lo más que me piden, no sé, tener todas las herramientas en orden, por decir algo, ¿no? En almacén, no, almacén sí es, ese sí es un problema aparte, ¿no? Por eso esa es la partecita que creo que la mayoría de todos los que hemos hecho práctica pre-prof primero hemos comenzado en almacén, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí empieza lo que les he dicho. Orden en primer lugar. Si los materiales que están en el almacén no están en el sitio que corresponde, perdieron tiempo, perdieron control y los despiden de repente, ¿no? Después, miren, otro detalle, saber la ubicación geográfica en que se está, porque también eso influye para algún tipo de producto. Es como en la época del segundo gobierno de Alan García, dictó una nueva, ¿qué les puedo decir? Un nuevo beneficio. En la primera etapa de Alan García, el primer beneficio que dio para las empresas es que si estaba en zona de frontera, no pagaban impuesto, impuesto cero. ¿Mm? Y feliz, tú te acercabas a cualquier departamento que era frontera con este, ¿cómo se llama? Con Ecuador, Colombia, o al sur con Bolivia, con Chile y tenías esa ganga, no pagabas impuestos. Y en la segunda etapa lo que hizo Alan García fue darle las facilidades para que la gente invierta en el interior del país. Entonces te decía igualito, impuesto cero si es que tu fábrica está en los 3.500 metros. Y esa sí, ya, de esa sí no hice seguimiento porque de verdad que no había fábrica que efectivamente se fuera a las alturas a poner su empresa. Ya con la altura es mucho más distinto las reacciones, comenzando con que si en la costa el agua hierve a 100 grados centígrados, en la sierra hierve a, ¿saben ustedes? ¿Tienen idea? 80 creo por ahí. Más o menos, pues, ¿ve? Entonces, ya son condiciones diferentes que como que ya te complica un poquito más porque hay que estar en alerta qué cosa pasa cuando estás en más altura, ¿no? También eso es un punto a mirar. Si estás en cualquiera de los sitios, vas a conseguir personal, porque si no los consigues, vas a tener que llevarlos de un lugar al otro. El Y al transporte llevarlo, también. y si lo llevas a otro lado, vas a tener que darle facilidades, así como hacen los de los congresistas, ¿no? Por instalación, por no sé cuántos. Tienes que darle un adicional para que puedan estar trabajando contigo, si tú sabes que son buenos trabajadores, pues te llevas ese adicional de brindarle las facilidades para tener a esa persona en el sitio que tú necesitas que trabaje. Que como empresa no me conviene, el conjunto de factores es mucho mayor. No es rentable irme a donde no llegan, por ejemplo, Claro, no puedo trasladar mi materia prima, ¿no? Por las claro, por carreteras. eso es que esta segunda ganga que dio Alan García, pues no tuve más referencia de empresas que hayan logrado ese éxito, ¿no? En la anterior sí, una de ellas fue
una que estaba cercana a mí, la fábrica de bebidas La Concordia, que es de ahí de Lambayeque. Y estando en Lambayeque, entonces se subió un poquito para Piura, se fue a Sullana y tuvo todas las gangas de cero impuestos, cero pago de impuestos por estar en Sullana, que está con la frontera de Ecuador. Y después esa planta se vino, se terminó la ganga el año 2000, se vino para Lima y bueno, se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra porque le pagó pues hasta las casas, creo que le pagaba de sus mejores trabajadores que tenía ahí y bueno, quebró la empresa. Y después ya el agua San Carlos lo tiene creo que Pepsi, la cola, tenía una cola también, que la tiene, ¿cómo se llama? Coca-Cola, en fin, fue una mala toma de decisión. Las edificaciones igualito, habría que ver, hay terrenos que son rectangulares, ¿cómo se llama? En ángulo con chaflán, o sea, que tienen una esquina muy, muy pronunciada que a veces ni te sirve esas esquinas, pero en fin, es parte de. Entonces, todo eso también hay que ver el considerando porque en un terreno irregular, te va a ser difícil de optimizar el uso de sus terrenos. Si es que piensas inclusive también en expansión, no te va a permitir porque no tienes un buen terreno para expansión. En fin, tienes una serie de elementos que hay que estar leyéndolos, teniéndolos en cuenta siempre para poder hacer esta, esta buena toma de decisión. Y sin olvidarnos todas estas otras áreas que no son de producción, pero sí son básicos para el buen funcionamiento de la empresa, ¿no? Todo lo que es la entrada, la zona de almacén, que es otro dolor de cabeza de las empresas, que inclusive ahora lo que hacen es tener espacios alquilados para el almacenamiento. Las tiendas comerciales, la de los malls, digamos Ripley, Saga, ahí no tienen todo el almacén. Para eso existen esos operadores logísticos que está en Guachipa y la otra que está hacia Villa El Salvador. Hay espacios grandes, grandes que lo alquilan como almacenamiento. Y como son espacios adecuados para eso, no como los que hay ¿en dónde? En la Victoria, que se incendian y tapan todas las ventanas, esas cosas. Estos son espacios grandes, amplios y están divididos para cada tipo de empresas que pidan y paguen, por supuesto, por el almacenamiento, ¿no? Entonces, muchas veces ya se deshacen de la idea de pensar en almacenar un espacio grande para almacenar las cosas y eso lo balancean, supongo yo, que con el costo del terreno de un operador logístico, ¿no? La zona de picking que son necesarios, donde preparas todito, tus pedidos también, ¿no? De donde los armas. Después, si es que tienes tu flota misma, si tienes tu almacenamiento, tienes que ver esta otra carga, que es vehículos, repuestos, chofer, seguridad o seguros, ¿no? Y todo lo que signifique circular por las carreteras. Teniendo presente que por ahí también inclusive te pueden asaltar y te quitan tu carga, ese es otro problema. Si tienes alimentos que tienen que mantener una temperatura baja, como son los o productos comestibles, los vegetales, tus camiones, tus vehículos no pueden ser cualquiera, sino que tiene que ser de la línea frío, ¿no? Y ese es otro gasto adicional. Entonces, ahí sí hay que mirar cada uno de los detalles, qué tipo de producto tienes, por eso ese es el primer punto, qué tipo de producto tienes y poder hacer la decisión de la alternativa. Y la alternativa se hace así igualito que vimos en localización con ponderación de factores. Tengo aquí tengo cuatro alternativas y evalúo factores de cómo la flexibilidad que tenga la distribución en alguno de estos lugares, la forma, la facilidad en cambio que puedo darle yo a los ambientes y la inspección. Y se hace la ponderación igualito, se multiplica, se evalúa en cada caso, se multiplica por la ponderación y me sale una sumatoria y de todas esas sumatorias se elige técnicamente el de mayor valor. ¿Sí? El de mayor valor
Y esa sería la ubicación, la alternativa C. ¿Mm? Entonces, la distribución que se vea según esta alternativa, según tamaño de terreno, porque aquí entra todo, ¿no? Y esa es la ponderación de factores, pues. La más clásica, porque existen otros métodos. Acá los he puesto para conocimiento. Hay una simple, que es simplemente comparar ventajas y desventajas de esa forma de distribución que vas a tener en el terreno que vayas a tener. El segundo método es el que más se usa porque me da ya valores justificables, que es la de ponderación de factores, que es similar a la de localización, y una tercera que es por costos. Que también aquí entra lo que sería la aplicación de optimización que se ve en operaciones uno, ya sea por distancias, ya evalúo los costos que me va a generar esa distribución. Entonces, ya acá hay otra lista más de factores. Entonces, aquí no es que sean 4 o 5 factores. Aquí hay que visualizar toditas las opciones o las complicaciones, no sé, que existan dentro de un determinado tipo de empresa, de empresa que fabrique uno de los tantos productos que vemos nosotros en el mercado. Y con eso ya se empiezan a generar las áreas de trabajo y ven aquí en esta foto. Ahí está el área de desplazamiento, ¿eh? Y entre máquina y máquina está el espacio que corresponde para que pueda trabajar. Pero hay una gran línea bien demarcada para que son los desplazamientos en general. Y siempre hay que considerar mínimo estas 5 áreas. La parte de la dirección, que para mí va junto con administración y ventas, ¿no? Para mí entrarían estos, ¿no? Más contabilidad. Y la otra área grande que es la de producción. O sea, dentro de la parte administrativa estaría la gerencia, el área de ventas, el área de finanzas o contabilidad. Ya siempre tiene que acompañarse eso. Y la gran área que es la de producción. Verá que me va a generar todas estas. ¿Y qué cosa hay que tener en cuenta? Si voy a tener equipos, máquinas pesadas o voy a tener máquinas altas, ¿no? Que me van a generar caso la Bacus. La Bacus tiene todos esos cilindros donde duerme la mezcla de la cebada con la malta para que genere el alcohol, y esos son 2 pisos casi, ¿no? Entonces tiene que tenerse en cuenta el tipo de equipo que se va a tener en cada una de. Y si trabajamos con elementos químicos, elementos que va a generarme, qué sé yo, explosiones, por mala mezcla, también hay que ver que todo eso sea ventilado, que haya extractores, en fin, cosas como eso. Y luego, si es que mi producción me va a generar ruidos, vapores, eh, ¿cómo se llama? Estas partículas pequeñas, todo eso dentro de lo que es definición para una distribución. Y no olvidarnos incluir las áreas de servicio, ¿no? Que sería el mantenimiento, control de todo lo que sea, lo que entre y que salga del almacén, y pensar en que siempre haya iluminación natural. Entonces ya son detalles para cada uno de los tipos de productos. Y luego ya pensar en cómo ubicamos las máquinas, si las hacemos en ángulo recto. ¿M? Puede ser lineal la distribución y las máquinas las ubico a lo largo de su eje, o también lineal, pero transversal a su eje. Y eso va a depender de el área que tenga y el uso o la fabricación, la forma de fabricación que tiene cada máquina, ¿no? Si acá tengo yo un émbolo que entra y sale cuando funciona, entonces me conviene esta forma. Si yo la pongo así, un émbolo que entra y sale, entonces va a chocar con la otra máquina o al operario o algo. Entonces, son decisiones que se tienen y esta que es el otro más adecuado, que es en ángulo frente a una disposición lineal de las máquinas. Entonces mis pasaditos ya pueden estar acá y no tengo el problema de que ese émbolo pueda chocar con alguno de los trabajadores o transeúntes que hayan dentro de la planta. En círculo también, generalmente esto es cuando se tiene una línea textil, pero ahora con la variedad de
dispositivos que tiene la fabricación textil, ya me hace factible de que trabajen en línea y el control puede hacerse mucho más fácil. Entonces, ¿ven? Y aquí está, miren, por eso es que aquí hay un mismo tipo de máquinas y están una frente a otra, entonces ya no necesito dejar un espacio al centro. ¿Mm? Entonces, por eso es necesario observar siempre de este puesto de trabajo, en esta mesa de trabajo, ¿cuántos lados útiles? Uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso me va a permitir hacer un ordenamiento de máquinas, una disposición de máquinas, en función de el tamaño que necesiten, que este es más o menos el ejemplo anterior que hemos visto, que están mesas uno al costado del otro, al frente del otro, y acá están las cabecitas de los operarios. O si tengo esta forma de. Entonces, eso ya va a depender de cada uno, de los espacios que se tengan, la forma de terreno y la facilidad que se tenga. Entonces, la idea es eso, siempre repensar la industria y ahora con el cambio hacia la industria 4.0, que yo lo veo un poquito más difícil aquí en nuestro país porque se necesita bastante dinero para pensar en una industria 4.0, que va a significar que la mayoría de procesos estén automatizados, ¿no? Automatizados y robotizados. Listo, con esto completamos esta partecita de. Ahora vamos, antes de que nos gane el tiempo, ¿dónde los pongo? A ver, les pongo la asistencia, ¿dónde la tengo? ¿Dónde tengo mi asistencia? A ver, acá estamos. Vamos a hacer una. ¿Cuántos tengo ahorita? ¿Cuatro, cinco, seis? A Hay ver, 20 asistentes. hay 20. Ya no pude mirarla. Bueno, comenzamos. ¿Bondi está? ¿Chinchay? Presente. Ah, Bondi sí está. Presente. Chinchay también. ¿Colán? ¿Espinosa? ¿Feliciano? ¿Fernández? Presente. ¿Flores? Presente. ¿Godínez? No entró Godínez, ¿ves? Él está en mi consejo directivo. ¿González? Presente. ¿Grados? Presente. ¿Guillén? ¿Hidalgo? ¿Guamán? ¿Guaita? ¿Iturrizaga? Presente. ¿Lermo? Iturrizaga. ¿Lermo? ¿López? ¿Malco? Presente, López. Presente, Malco. Ah, Juana Victoria, acá está. ¿Malco? Presente. ¿Malpartida? ¿Mendoza? ¿Mitani? Presente. ¿Mondalgo? Mitani está ahí, no Presente. dijo nada. No has abierto tu micrófono, Mitani. ¿Mondalgo? Presente. Ya. Profesora. ¿Mondalgo está? Sí, profesora, presente. Listo. ¿Novoa? Presente, profesor. ¿Queñua? ¿Romero? Presente. Romero. Listo. ¿Ruiz? ¿Silva? Presente, Silva. ¿Timaná? Presente, profesora. ¿Valenzuela? ¿Vargas? Presente, Izaguirre. profesora. Vargas. Timana, presente, Presente, profesora. profesora. Timaná Izaguirre. presente, sí. Izaguirre también. Vargas no. Presente, profesora Vargas. Vargas, acá está ya. Sí, aparece un bichito ahí. A ver, ¿cuántos tengo? 17. Me faltan dos más. ¿Quién no activó Profesora, Mitani su... presente. ¿Quién? Mitani, no sé qué me Mitani, pasó sí te usted. puse. Sí te ¿Sí me puse, puso? ya está. Ah, ya. Sí. Sí, Ah, no, no estoy compartiendo, ¿no? No, no está convirtiendo. No estoy compartiendo. Claro, bajé la... Malpartida dice que tiene su micrófono dañado y me lo he escrito por interno. Ya, un ratito. Un ratito. Acá. Ya. A ver. Profesora, Sí, sí. Ah, Malpartida. Mal partida, partida. profesor. Ya, mal partida está por acá. Listo. A ver, según me dice
que tenemos, Profesora, ¿anotó Izaguirre? sí, asistente Ahí. 18, Izaguirre ya está. Valenzuela, me faltaría, Queñua, Mendoza, Lermo, Guaita, Guamán, Hidalgo, Guillén, Godínez, González, Feliciano, Espinosa, Colán. González presente, profesora. González, ahí está ese que me faltaba. Listo, ahora sí estamos completos. 19. Bien, entonces, eso sería todo por hoy día. Me es incómodo hacer aplicaciones aquí, pero en fin. Listo. Ojo, entonces tienen esa tareita y tienen que entregarla miércoles antes de las 12, o sea, 11:59, para poder asignar el punto en el examen final, dado que es, ¿cómo se llama? Es anónimo. Ujú. Y poder identificarlos en el momento que estén dando y hacer mi marquita. Listo, entonces, No se ahí. olvide de enviarme los datos, porfa. Ah, ya, 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 ya. Listo, listo, listo. Te envío Bueno, los datos gracias. para ajustar ahí ese problemita. Muy bien, jóvenes. ¿A almorzar? No, ya no tengo tiempo yo de almorzar, creo. Tengo la otra clase. Bien, hasta la próxima semana entonces. Nuestra última semana. Nos vemos. Almorzar. Buen Gracias. provecho. Luego, Hasta Buen, luego. ya, Buenas tardes, profesora. ya.